¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, continuamos como todos los miércoles en una sesión extra que vamos a tener de Filipo que tiene una escuela en Barcelona, se llama Flair Crew, donde enseña diferentes cosas. Vamos a hablar ahora con él y también tendremos a Oriol, especialista en saque. Así que, bueno, se promete una sesión interesante y vamos a comenzar. Buenos días a todos, mientras va incorporando. ¿Qué tal, Filipo? Ciao Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos ya en marcha? ¿Cómo? ¿Que estamos ya en marcha en Barcelona? Sí, ¿no? Sí, sí, ya llevamos 4 semanitas ya. Con Bueno, restaurante, ya vamos, ya vamos. ¿Tú qué tal? la escuela un poquito parada todavía, ¿no? La escuela un poquito parada sí todavía. Hay muchos cursos que se había quedado pendiente antes del confinamiento, entonces hay gente que está volviendo a retomar el tema Hmm. y ahora nos dedicamos más a cursos personalizados, o sea, one-to-one. O sea, es lo que hay. Mucho mejor también, yo creo, porque es más personalizado y bueno, de momento es así. A ver más adelante. Genial. Bueno, antes de nada, cuéntanos quién es Filipo. Que, bueno, mucha gente conocerá la escuela porque le suena, o si es de Barcelona, obviamente, porque Ah. ha estado. Pero cuéntanos quién es Filipo. Eh, Filip, bueno, yo pues, bartender de toda la vida, o sea, empecé como, bueno, pizzero a los 14 años, diría. Uno de los primeros trabajos de verano y luego de ahí empecé con entrar en el mundo del bar a los 17 y de ahí fue apasionarme, ser curioso, formarme sobre todo, que es un tema del cual quería hablar hoy, la formación sobre todo. Y luego nada, muchas experiencias por Europa, hacia Londres estuve muchos años, unos 6 años en Londres, donde aprendí todo lo que sé. Y bueno, yo me enfoqué mucho, en verdad, durante los años de Londres en lo que es el flair, haciendo competiciones y todo esto, dedicándole mucho tiempo. Como decía la última vez Cristian del Pecho, tantos, o Pedro, también Pedro estaba Mm. conmigo en Londres en la misma época, más o menos. Él llevaba un poco más de años que yo, pero pues, que se nos conocimos por ahí. Y luego, nada, desde Londres me mudé a Barcelona nada más para empezar mi proyectos con mi socio, que fue primero la escuela, que ha empezado como escuela de flair y luego en los últimos 3 años ya vamos son más cursos de bartender que hacemos que lo de flair. Y bueno, y ahora llevo un año con mi restaurante, siempre con mi socio, que es un bar de tapas donde hacemos una cocina un poquito más elaborada, un poco distinta a lo que es el barrio donde estamos y intentamos hacer la cosa bien. O sea, Ahí no hacéis flair con las tapas, ¿no? no, ahí no. Ahí no. Bueno, el flair, bueno, desde que empecé a hacer mis proyectos, lógicamente, el flair lo he puesto un poquito al lado. O sea, lo sabes, o sea, Christian también lo ha dicho, trabajaba 8 horas y entrenaba 6 o 8. Es que, claro, cuando trabaja por otras personas es un poquito más sencillo, digamos, seguir entrenando, pero ya cuando tienes tus negocios hay demasiadas cosas Ya. y el flair no es solamente entrenamiento físico, sino es el estado mental. O sea, tiene que estar mentalmente focalizado en lo que haces, porque si no, no sirve para nada. No sirve para nada. Vale, bueno, antes de continuar sobre la parte de formación, ahora mismo que la tendencia parece un poco que está en el craft flair, ¿sigue, comparte esta tendencia o te gusta otra Totalmente. disciplina? Todo lo que puede un poco volver a crecer, a hacer crecer un poco lo que es el mundo del flair, es bueno. O sea, el craft flair es una moda de los últimos 2 años, como sí, 2 años más o menos. No es nada más que volver a llevar el flair detrás de la barra. Porque claro, como que ha evolucionado mucho, el flair ha llegado a ser como un deporte. O sea, hay gente que a lo mejor ni siquiera ha trabajado en bares, pero lanzaba botella y hacía cosas increíbles.
esto un poco se ha perdido lo que era la esencia del flair, porque al final el flair ha nacido por una cosa, simplificar y ser que el servicio sea más rápido. Y luego poco a poco ha evolucionado en lo que es el tema de show, espectáculo, e interacción con el cliente y todo esto. Y había llegado a un punto donde también por culpa de lo mismo flair bartender, esto lo digo, el flair desde la comunidad de bartenders se veía un poco como, no, flair, pérdida de tiempo y todo esto. Porque los mismos bartenders que hacían, practicaban detrás de la barra. Entonces, en lugar de dar prioridad a lo que es el servicio, se focalizaban más en hacer el chulo, perder tiempo, a lo mejor se caía en la botella porque no habían practicado bien. O sea que esto ha sido un poco la cara mala, digamos, del flair. Pero ahora en los últimos años, digamos, ha vuelto este interés. También porque en muchos de los primeros vídeos, tipo el Chinalli viene del flair. Claro, y, y Mario Meque también. Vaya, que también, exactamente. O sea, si ya tú ibas... Yo la primera vez que estuve en Niger en 2012, más o menos, ya había un craft flair, aunque la gente no lo sabía. O sea, solamente como Marian y como Luca se movían, o sea, utilizando solo, estando parado, estando en esta área, o sea, sin tirar botella ni nada, era solo nada más un jugar con los objetos, con la mano, o sea, más una armonía de trabajo, que, o sea, un estilo diferente, esto es lo que es el craft flair, tener una armonía y lógicamente hacer cosas pequeñas, pero bien hechas, que el resultado sea impecable con el cliente, sobre todo. O sea, a lo mejor solamente un truquecito pequeño es mejor que tirar una botella en una coctelera, ¿sabes? Que da más efecto y es algo inesperado. Cuando empieza a ser algo que lo haces con tanta naturalidad, o sea, naturalez, que ni siquiera lo piensas lo que haces, eso es cuando el flair empieza a ser bonito. Vale. Quería comentar más sobre el aprendizaje del flair. O sea, qué importante o qué técnica estáis realizando vosotros para que la gente aprenda bien el flair. A ver, nosotros hemos desarrollado unos 4 puntos fundamentales que son lo cual nosotros nos focalizamos. El punto número 1 es la persona tiene que entender que si empieza un percurso en un flair, tiene que sí o sí dedicarle tiempo. ¿Okay? Entonces la primera parte donde nos focalizamos es la manera con la cual tienes que entrenar. ¿Por qué digo esto? Porque a mí personalmente me ha pasado. O sea, esto es una experiencia de vida que yo voy, un error que yo primero he cometido, que es nada más entrenar por hora. Decir, ya voy, entreno 6, 7 horas. Pero en realidad, de estas 6 horas, ¿cuánto provecho le sacas? ¿Sabes? Vale, que estés ahí 6 horas metido en la sala de práctica, en el flare room, practicando, me va genial. Pero ¿cuánto provecho le saca? Porque lógicamente tú empiezas a entrenar, después de 3 horas ya el físico, ya tu cuerpo no es el mismo que cuando empezaste. Ya vas cansado y también la cabeza. Entonces, si tú te improntas bien el entrenamiento, como si fuera un gimnasio, o sea, para tener resultado, ya puede conseguir resultado de una manera más rápida. Ejemplo, tengo que aprender un stall encima de la mano. Sí. Vale, para aprender esto, lo que voy a hacer es decir, ok, entreno lunes, martes y miércoles. Estos 3 días tengo que hacer 60 veces el stall y probarlo 60 veces. Luego pasar a otro movimiento, entrenar por repeticiones, para que el movimiento se quede clavado en la cabeza. Y no estresarte, porque el flair es un proceso muy largo. O sea, yo antes de ser un poquito más fluido y empezar a gustarme a mí mismo, verme, ¿sabes? Porque esto es una clave, han pasado 3 años, donde he empezado a tener mi fluidez, un poco de flow, ¿sabes? Y también, lógicamente, venderme. O sea, porque el flair no es solamente algún movimiento, es también la manera con la cual lo presenta al cliente. Esto impacto que tiene que tener, ¿sabes? Y entonces sí, necesitas tiempo. Segundo. Otro es hacer cosas sencillas. O sea, la más sencilla. A veces lo menos es más. Es lo que digo a todo. O sea, en lugar de querer hacer un movimiento que sí a lo mejor hecho por otra persona queda súper bonito, pero tú todavía no tienes el nivel, pero tú quieres hacerlo igualmente y presentarlo también y llevarlo detrás de una barra, esto creo que es la cosa más equivocada. Más equivocada. Entonces, segundo, focalizarnos en la base. Las bases son las que sí o sí, como en todo, te ayudan a mano. Sé que a lo mejor puede ser una frase de estas que ya se dicen, pero las bases son de verdad lo cual tenéis que focalizarse.
Tercer punto, nunca practicar al trabajo. Nunca. Esto un poco vuelvo atrás. O Claro, sea, ahí también Andrea Sena, por ejemplo, dice cómo de peligroso es entrenar flair. es peligroso exactamente. Es peligroso, pero es Y parte... más, y más delante del cliente, ¿no? Exactamente. A ver, esto, es por eso que yo digo nunca practicar detrás de la barra, sobre cuando estamos en servicio. En la barra llevo solamente movimientos que yo tengo 100%, ¿ok? Primero, voy a hacer un poco el payaso si me caen las cosas y la gente piensa, "Ah, mira este". Segundo, el jefe o mi manager o el dueño mismo del local no quiere que si te cae una botella de vodka y te se rompe, eso es gasto, ¿quién lo paga? O sea, no puedes arriesgarte, no puedes, totalmente. Al principio mis consejos es hacer flair con objetos que no es alcohol. Alcohol dejarlo, hacer algunas tonterías con la coctelera o con el jigger, mejor, ¿ok? Antes de liarla. Segundo, si tenemos las manos mojadas y quiero hacer un tiro de la botella detrás de la espalda, sencillo. Si tengo la mano mojada con el cristal, a lo mejor la botella me puede deslizar hacia el final del bar o hacia afuera el cliente. Ha pasado. O sea, lo digo porque lo he visto, ¿ok? Vale. Y esto es un poco lo que... Bueno, hay también un cuarto punto, Sí, no. que es entrar un flair con un sentido. Somos bartender primero. El flair es un valor añadido. Esto tiene que ser muy claro, chicos. Hay que, primero, saber lo que voy a hacer de rutina de flair y luego llevarla a lo que es la receta final. Entonces, es muy importante practicar con recetas y en el entrenamiento simular lo que es vuestra estación de trabajo. O sea, replicarla. O a lo mejor replicarla con, no sé, yo me aprendo una rutina para hacer un daiquiri, que son 3 ingredientes, ron, lima y azúcar. A lo mejor lo que puedo hacer es, por cada ingrediente, focalizarme en un movimiento, que puede ser con el ron, behind the back, y voy con un pour, con el azúcar, con el sirope de azúcar, a lo mejor utilizo el jigger, entonces hago un movimiento un poquito más elegante, y con la lima a lo mejor algo con, si la hacéis exprimida directamente al momento, algo con, de bonito, tipo una vuelta del Mexican Elbow, del Lime Squeezer, y esto, o sea, practicar rutinas. O sea, así que cuando vais detrás de la barra nunca vais a improvisar. Ya sabéis lo que estáis haciendo. Y ya sabéis que es el movimiento que os sale. Porque si no, repito, no hacer flair. Vale. Luego nos pregunto, por ejemplo, aquí Andrea Sena, ¿cuál es el movimiento más difícil de entrenar? El movimiento más difícil, esto es muy personal, creo, ¿eh? Lo que me ha Bueno, di pasado a el mí, tuyo. Di el tuyo. el mío básico de aprender fue el over the shoulder, esto que va hacia atrás, pasa arriba de la espalda y vas a hacer un stall. Esto ha Vale. sido más complicado. No sé por qué no me entraba en la cabeza cómo mover la muñeca, cómo tirar, cómo empujar. Sí, la necesidad para que luego caiga justo en esto, porque luego es Exacto, básicamente exacto. acomodar. Eso ha sido el más complicado, de verdad. Y claro, pero esto depende mucho de la persona. O sea, cada persona, lógicamente, aprende en manera distinta. Y en manera más rápida o en manera más lenta. Por eso que antes he dicho de no estresaros. Porque un movimiento a lo mejor te puede salir en una semana, lo otro en 2 días, depende mucho del tiempo. Si tú preguntas a mucho, yo me acuerdo que, no sé si Pedro me había dicho que para cerrar un movimiento le ha dedicado 2 años de entrenamiento. No, hombre. Es que claro, no digo los movimientos básicos, pero cuando más arriba vamos, Sí, obviamente, claro, busca cosas de más complejidad, ¿no? exactamente, más complejo, más esto, y hay que... Ahora tienes el brazo tan articulado que eres capaz de arrancarte toda la espalda, ¿no? No, con todo. Pero ahora tengo un pequeño problema de espalda, de cervical, que está un poco así, pero... Estás pidiendo un masaje, estás pidiendo un masaje. Ya, ya, Bueno, ya. más cosas, Filipo. Por ejemplo, teniendo en cuenta de que cada uno el aprendizaje pues evoluciona de una manera diferente, Sí. como en un curso que a lo mejor no es personalizado, que tenéis unos tiempos, ¿cómo Mm. conseguís trabajar esto? Ahora, ahí es, vamos, a ver, cuando es por esto que tenemos dos tipologías. Esta es una buena pregunta. Curso personalizado, lógicamente, que es, tú a lo mejor ya viste muchos vídeos de YouTube, por ejemplo, practicaste en casa, te gustó o lo que sea.
y entonces aprendiste muchos movimientos. Entonces, claro, yo no te vengo a enseñar los movimientos que ya has hecho, que ya a lo mejor aprendiste. Te lo voy a mejorar. O sea, voy a corregir lo que son a lo mejor, cómo mover el brazo, cómo dar la vuelta de la muñeca, en la posición del cuerpo, un poco más de cómo presentarlo de una manera mejor y cómo que te salga también más bonito a la vista. Esto sí. Y luego vamos con movimiento nuevo. Si estamos en un curso estándar, o sea, donde hay más personas, ahí también el programa ya está estandarizado. Y aparte, lo que hacemos siempre, lo que nosotros intentamos de empujar, es, aparte de las horas que practican los alumnos con nosotros, le dejamos siempre la escuela a ellos, si quieren entrenar tranquilamente, cuantas horas quieran, hasta que la escuela no cierre. O sea que siempre durante el día tienen la oportunidad de practicar. Y luego, claro, lógicamente es dedicar a lo mejor más tiempo a una persona que a la otra. Si ves que uno aprende, le cuesta un poquito más, le dedica un poquito más de tiempo. Luego lo que me gusta mucho hacer es un trabajo de pareja, ¿vale? O sea, lo que hago es ponernos en pareja, uno está en la barra, el otro está fuera de la barra y a lo mejor le pide una comanda de coctelería utilizando el flare. O sea, hacen un daiquiri en flare. Vale, perfecto. Y a lo mejor lo que está afuera sabe un pelín más o ya consigue de entender los movimientos antes que el otro. Entonces lo que hace es corregir. Entonces corrigiendo, él mismo va aprendiendo, ¿sabes? Porque es un aprendizaje en dos. Luego sale el otro mira, lógicamente, lo que está haciendo el compañero y ver un poco lo que están... los errores. Aprende desde los mismos errores, ¿ok? Y bueno, luego le dejamos también vídeo didácticos, o sea, por cada movimiento que hacemos le dejamos el vídeo y así que pueden practicar. Porque es la primera cosa que digo en un curso. Chicos, no pensáis que salís de aquí y vais a hacer eso. Claro, bueno, eso pasa, no hay ningún No, curso que sea como un disquete que te descarga toda o la sea, información y ya sabes exactamente. todo. No, o sea, el curso de cualquier curso de coctelería, si no habéis hecho ninguna, ¿cómo se dice? Práctica, son pautas. O sea, ellos te dan el camino. Luego de ahí es todo tu trabajo. Yo Empezar. hace poco vi un vídeo de Cristian del Pecho, yo creo que probablemente puede ser el primero en YouTube, o Mm, primero o de los primeros, ¿no? Con la coletilla, donde iba enseñando movimiento a movimiento. Este creo incluso que venía con una cinta y una botella de Flair, ¿no? Creo, o algo así. sí, 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 no, no. ¿De Bueno. qué año puede ser esto? Cristian, Sí, sí, los vídeos, eso. no sé, será 2000, Yo creo que ni 2000, no, igual. 2000. 2001. Sí, 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 igual sí. Tú piensas 2007 o a lo mejor de esta época, o sea. Tú piensas que yo empecé a ver los primeros vídeos de Flair en el 2010 y había Nicolas Saint-Jean, Sí. los polacos, Tomek Malek y algunos de vídeos de Tom Dyer. Y Tom Dyer estaba empezando a hacer el boom. Y luego en 2012 empecé a empezar un poquito más a subir. Quién es la persona que más te gusta en el mundo del flair? Eh, Sé que es difícil quedarte con uno, pero quédate con uno. no, uno seguro para el completo, complejo y bonito también es Alexander Stefanov. Stefanov toda la vida. Es que es una máquina, es que es increíble lo que hace. Y cómo lo hace, ¿sabes? O sea, son movimientos tan complicados, pero él lo hace con una naturalidad, con Naturalidad. una facilidad increíble. Y esto se ve que son horas, 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 horas. Es Mm. que no hay otra manera. No hay- Vale, bueno, hacemos un paso, abandonamos el flair y nos centramos un poco en la formación, ¿no? Que en este caso Flair Crew creo que tiene 4 años, ¿puede ser? Sí, hemos empezado en el 2016 a trabajar en el proyecto y luego lanzamos en 2017, Vale, oficial. Yo en vale. 2016 estaba trabajando por otra escuela y aquí en Barcelona. Pero ya tenía la idea montada porque ya había el proyecto antes que yo me llegara aquí en Barcelona. Y esto, bueno. Dime, sí, perdona. Sí, básicamente eso, que ya lleváis 4 años y cuéntanos un poquito cuál ha sido el recorrido también que había aprendido, ¿no? Porque muchas veces, como digo yo, nosotros en 359 llevamos ya 4 años y algo y también pues, hemos ido evolucionando algunas cosas porque Muy- te das cuenta de que hay veces que de alguna manera la gente aprende mejor,
también vas viendo cuáles son los gustos de la gente, cuál es la demanda del mercado. Totalmente, totalmente, sí, sí. Tú piensas que nosotros, yo y mi socio Paulo, bueno, Paulo trabajaba por la Radical, no sé si la acuerdas, Radical Bartenders. Sí, claro. Ok, y yo entrenaba ahí mientras trabajaba en la otra escuela. Y Paulo ya tenía pensado, o bueno, estábamos haciendo algunos eventos juntos, entonces le dije a Paulo, miren que a Paulo, ¿por qué el año que viene no? Yo tengo un poco de dinero guardado, lo queremos, podemos, o sea, empezar a hacer eventos. Vale, perfecto, entonces, de esta idea. Y al mismo tiempo, el dueño Víctor de la escuela de Radical ya quiere cerrar porque se quiere dedicar más a cocktail shop y todo esto, a su tienda y lo que sea. Entonces he dicho, bueno, la escuela está, la estructura ya está hecha, tenemos un almacén por un catering, seguimos con los cursos nosotros porque igual sabemos cómo hacerlo y a ver qué tal. Y entonces de ahí hemos comprado lo que era Radical, cambiado lo que era Flare Crew, que era un marco que ya tenía Paolo, era algo que ya existía. Flare Crew era un grupo de amigos que iba a entrenar al parque Flare, simplemente. Luego se ha quedado con el nombre, pero ahora es una coctelería total, o sea, una academia de coctelería total, porque esto, habíamos visto que había demanda, hemos empezado con un programa que ya había Radical, el mismo, pero era un formato que a lo mejor mucha gente había comparado con la competencia, un programa pequeño, como 24 horas de curso, ¿sabes? Entonces a lo mejor la gente dice, no, 24 horas, pero ¿qué aprendo? Entonces hemos doblado las horas, estamos en 50 horas ahora de curso, y más complejo. Porque antes entrenaba con alcohol de verdad, no sé cómo hacía el coste. He entrenado chicos en todas estas estaciones tenían alcohol de verdad, nosotros no, nosotros tenemos 40 cócteles clásicos, todas las botellas para hacerlos con agua en estación, cada uno tiene una su estación de trabajo, o sea que hemos cambiado totalmente. Y lo pueden replicar cuantas veces quieren, o sea que esto es una manera para aprender mejor ellos las recetas, porque no aprenden estudiando, sino aprenden practicando. Practicando, eso siempre. Es totalmente esto. Entonces de ahí hemos cambiado, hecho un cambio de sede hace 2 años. Ahora estamos en una escuela bastante grande donde tenemos 8 alumnos y cada uno tiene su estación. Y pueden practicar tranquilamente con hielo, con refresco, con bitter, de todo. Tienen todo, como si fuera una estación de trabajo. Y luego también hemos mejorado como en las masterclasses. Antes se hablaba muy poco de lo que era, claro, 24 horas de destilados. Hemos ampliado haciendo proyecciones en PowerPoint, con vídeo, masterclasses que duran 1 hora y media por materia, o sea, hablando tanto de historia, coctelería, destilados, fermentación, destilación, brandy, vino, o sea, todo lo que es en 360, una masterclass, que repito, una masterclass global, o sea, no es demasiado, no es súper masterclass, o sea, conceptos importantes que hay que saber cuando empiezas tiene que empezar una barra, o sea, la diferencia entre tequila y mezcal, las diferencias de los varios whisky, o sea, los básicos. Luego, claro, luego es todo está al alumno ser más curioso y, como hemos hecho todo, informarnos y buscar cosas nuevas, a ver. Y nada, y ahora este formato está funcionando bastante, la verdad que sí. De hecho, ahora tenemos un profesor también que está diseñando nuestros cursos y nosotros estamos más dedicados a la parte de marketing, los vídeos de YouTube que nos está gustando mucho hacerlo y la gente le gustan, una manera para aportar un poco de nuestra experiencia y más en el restaurante, ahora estamos enfocados por ahí, seguro. Después de todo esto, supongo... ¿Cuáles son las cosas que más os demanda que la gente quiera aprender? Depende, o sea, alguno que... Porque a lo mejor no tiene la idea clara, o sea, entonces que viene y fa, no, yo quiero hacer esto, luego, ok, un paso atrás, empezamos por aquí, ok, primero quieren todo ya, esto es todo ya, quiero aprender todo, no, perdona, pero... Entonces los alumnos son italianos. Los alumnos son italianos, los italianos quieren todo ya. No mucho, bueno, pero hay italianos cuando hacemos masterclass con profesores externos, o sea, a lo mejor nuestros amigos que
que vienen desde Italia, que ya tienen un formado de masterclass en Italia, y vienen ahí, sí que vienen bastantes italianos. Pero no, el público, son muchos de aquí. Nosotros trabajamos con personas con muchos locales, bares que quieren complementar la coctelería en el local, y nosotros le ayudamos a esto, o sea, hacemos la formación de un equipo. Entonces, estos son los cursos, el público que tenemos, y la demanda sí es más de bartender profesional de momento. Vale. El flair viene, pero el flair también, digo, es una cosa que hay muy poca persona a la cual le interesan. Es un poquito más limitado a nivel de interés, pero sí hay interés. Vale, luego también, o sea, hay el segmento, por ejemplo, de la costelería en Barcelona en cuanto a formación, hay varias competencias ya, ¿no? Hay, no sé si tres, cuatro escuelas. Sí, ¿Hay mercado para todo? hay mercado para, bueno, se han quedado, bueno, EBS, European Bartender School, que es la donde yo trabajaba antes. No es mi competencia porque no tiene mi público. O sea, ellos tienen un público más internacional y Mm, es distinto. Entonces no, y aparte no puedo competir. O sea, claro, muy claro. claro. Cuando inviertas en marketing lo que invierten ellos, está ahí Es, en la misma, ¿eh? es muy claro. Entonces, ya que sé que no puedo competir, es un estrés menos. Ya está, me lo he puesto como no, no puede. Entonces, claro, entonces por esto que nos hemos dirigido en otro tipología de cliente, no tipología de cliente final, que son los bares de aquí. Porque aparte nosotros trabajando con la tripartida, se pueden bonificar cursos, así que les sale más a cuenta. Y bueno, y la otra escuela, bueno, era la Drinks Motion que ha cerrado, de Davide, de cuál es Mm. de engloba y todo esto. Y para trainers, yo creo que sigue abierta, pero sí, ¿no? Sí, yo creo que sí también, claro. Veo poco por internet, por eso no veo mucho, ¿no?, que postean. Bueno, a lo mejor están todavía cerradas como es escuela, no lo sé, pero estas son las tres, creo. Estas son las que hay. Vale, luego también, ¿cómo ve el tema de la formación online? No sé si crees que esto va a sustituir a la presencial o van a convivir las dos. No, no va a sustituir, pero va a ayudar mucho, yo creo. Va a ayudar mucho, sí, seguramente. Tú piensas, yo mismo he estado pensando de proponer como escuela, de hacer un programa online de teórico y hacer la parte práctica luego en sede, hacer dos Mm. cositas. Así que por lo menos te quitas tú un trabajo enorme y a ti te sale unas cuantas horas menos que le tiene que dedicar. Tú le das el contenido, a la final sabes que tiene un examen de hacer, ellos estudian, si tienen pregunta bien, pero vienen y hacen solo práctica. También la comodidad de que lo puedan ver en el momento que quieran, ¿no? Totalmente, totalmente, cuando quieren, totalmente, totalmente, totalmente. Y yo creo que sí, no puede sustituir lo que es, lógicamente, la parte práctica y personal, lo que de cara a cara, o sea, pero ayuda muchísimo. O sea, sobre todo contenido como esto, o sea, el curro que te has hecho en esta cuarentena, esto ayuda a nuevo bartender que ya está en el sector, que a lo mejor quieren saber más, que claro, porque siempre hay que aprender, o sea, siempre se aprende, nunca se para de aprender. Y también a lo mejor un consumidor final, porque se trata de esto, educar también al cliente. O sea, cómo se están educando, se han educado también a nivel culinario, es hora también que a nivel de coctelería la gente empiece a saber más. Y salga del hecho que no, cócteles se tiene que tomar viernes y sábado. Yo conozco a alguna persona, por ejemplo, que no se dedica a esto y que ha ido viendo los directos y Ujú. ya tiene un nivelaco que no es. ¿Ves? Es esto, es esto. Al final, a lo mejor, es algo, son estas cosas que dices, oh, no, nunca me voy a meter. Pero al final te metes y te gusta, ¿sabes? Y Ya. bueno, hacer un bar en casa es sencillo. Ahora, aparte con todas las informaciones que hay, ¿qué es Y esto? no, esto está hablando de fútbol. Ah, ok. Por último, ¿cómo ve el mercado de las costelerías en Barcelona, donde ya hay mucha oferta Ujú. y bueno, es muy buena, ¿no? O sea, difícil de abrir algo y que marque la diferencia, porque ya hay muchas cosas. Entiendo que a otro nivel en Londres lo mismo, ¿no? Para que marque la diferencia en Londres, los cócteles tienen que volar prácticamente, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, es que no, en Barcelona hay un nivelazo ahora. O sea, yo cuando vine aquí, en 2016, un pelín sí, 2016, y venía desde Londres, no había este nivel. Había muchas realidades, pero ahora ha explotado. Porque claro, también muchos bartenders que ya estaban en Londres, bueno, yo otro también, han venido por aquí y han aportado más. Y eso es súper bueno. Eso es súper bueno porque como comunidad yo creo que hemos crecido muchísimo, pero mucho, mucho. No solamente a nivel de calidad de oferta, sino también a nivel de formación. O sea, siempre hay algo, o sea, siempre hay algo. Cada semana, si no es un bar, es otro que hace un masterclass, entonces sigue lo que es a nivel de formación, de formar, formar, formar. Entonces, claro, se comparte mucho más esto conocimiento y esto hace que sí que lo que se apasiona, lo que están apasionados, empujan más y suben más a un nivel, o sea, más competiciones, que al final se trata de esto, competiciones y todo esto. Y ahora es complicado en Barcelona, depende del barrio donde estás, lógicamente. Pero hay mucha oferta, hay muchísima oferta y muchos son buenos, o sea, la mayoría son buenos. Entonces creo que sí, los factores que yo creo que ahora pueden y cambian un bar del otro, pero yo que esto ya lo pensaba antes, es la persona, creo. Sí, Que hay una parte que no tiene que ver solo explícitamente con el cóctel, sino con la gente, ¿no? totalmente, totalmente. Yo creo que el trato con la persona es 90% del trabajo, creo. Genial. Pues Filipo, se me ha pasado súper corto. Ha sido un auténtico placer. No, ya media horita. Ah, ya llevamos media hora. A ver, A, ¿cuánto persona? a nuestros amigos que están en Barcelona, que quieran formarse tanto en coctelería como en mixología, pues que le den a seguir a Fred Crew, que es difícil pronunciarlo, ¿eh? Por un andaluz. Sí, es de Madrid, punto por aquí. Así, apúntalo por ahí. Y nada, y está Filipo preparado para poder ayudar a echar un cable en la Claro que sí. formación en Barcelona. Y nada, amigo, muchas gracias y nos vemos pronto. A ti, a ver cuándo, porque ahora con Gimare va a ser chungo, ¿eh? Ya mismo, antes de lo que esperan. Chao, Hugo, gracias. Gracias, un Chao. abrazo. Bueno, pues vamos a continuar, damos un salto y nos vamos a Japón, al mundo del sake, donde tenemos a nuestro amigo Oriol. ¿Qué ¿Qué pasa, tal? Oriol? ¿Cómo estás, Hugo? Y ¿Cuánto tiempo? viajamos de Barcelona a Japón o a Málaga, no sabemos A dónde Málaga, estamos. A Málaga. Málaga, Málaga. No, no, Podríamos, sí. Didi, no, perdona. podríamos haber hecho el directo juntos, casi. Hostia, casi, pues literalmente. Además, está la cuestión está bastante complicada. Yo tenía un viaje en marzo a Japón a visitar bodegas y todo, pero bueno, empezó el tema coronavirus. Y bueno, a día de hoy aún no se puede viajar desde España a Japón, ¿eh? O sea, Japón Nada. nos tiene prohibida la entrada. Así curioso, curioso. Bueno, ya está, no pasa nada. Nada, Oriol, antes de nada, cuéntanos, ahora mismo está en un proyecto en Málaga, en el hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos, bueno, yo realmente, aparte de Seiki Sakeshi, bueno, trabajar con varias pues entidades y colaborar con escuelas, fomentando el sake y hablando sobre sake, también soy el director de alimentos y bebidas de una compañía hotelera. Entonces, lo que me dedico pues es a desarrollar proyectos gastronómicos dentro de hoteles. Sí que es verdad que buscamos esa unión, porque sí que es verdad que en Londres o en Nueva York a veces es mucho más habitual poder ir a cenar o comer a un hotel, porque es lo habitual. En España cuesta. Entonces nosotros desarrollamos conceptos donde desligamos esa parte de gastronomía de lo que es el hotel. O sea, creamos conceptos totalmente independientes a nivel nombre, a nivel redes, a nivel personal, uniformes. Entonces creamos sinergias para que el local no lo vea como un restaurante de hotel, sino que sea un restaurante más de la ciudad. Y bueno, de verdad que ha funcionado muy bien, pero fue una pena porque llevamos 3 meses abiertos, porque inauguramos el hotel y el restaurante en diciembre y en marzo tuvimos que cerrar con el tema coronavirus. Vale. Sí, sí. Y la formación que tiene a nivel o sea, ¿de dónde viene esto? Del
el saque? ¿Por qué lo Bu- tienes en tu cabeza? ¿En qué proyecto estás involucrado? Es curioso porque el tema, yo empecé como bartender, o sea, sí que es verdad que yo poco a poco, pues mi evolución natural ha sido más hacia la gestión y hacia, pues, tocar más palos, pero empecé como bartender. Y en 2010, sí, 2010 o 2011, ahora no me acuerdo, era la segunda World Class que se hacía en España, de viajeo. Entonces, pues venga, yo estaba haciendo cositas, era head bartender de un local con muy pocas pretensiones cerca del Camp Nou, pero bueno, una hamburguesería que ahora, pues, un concepto goico, imagínatelo, pero en Sí, 2010, o sea que hace ya muchos años, que ahora sería muy normal, pero bueno, apostamos por eso. Y yo tenía que hacer un cóctel y claro, y yo buscaba pues ingredientes y al final era para una competición, yo no tenía ni idea, de competir, era la primera, era, bueno, o sea, el año anterior había ganado Jordi Otero y bueno, yo me acuerdo que estaba Alberto Pizarro, estaba Giuseppe Santamaría, estaba ahí Nacho Ursía, vamos, estábamos unos cuantos y yo era el más joven de todo, yo tenía 19 años y dije, hostia, el saque, no sé por qué, o sea, me había llamado la atención y dije, bueno, pues probamos el saque dentro de la coctelería. Y a partir de ahí, pues dije, pues me gustó, fue buscando, pero yo no tenía idea de lo que era el saque, o sea, fue sin querer. Pero bueno, me gustó, lo vi como un ingrediente interesante porque es muy armónico, a diferencia del vino, tú puedes añadirle hielo. El hielo al final en el vino, pues lo que acaba haciendo es aguar, o sea, y quita y desactiva quizás. apaga sabores, ¿no? Y aromas, ¿no? Efectiva mucho, mientras que en el saque, depende de qué estilos de saque, es habitual tomarlos con hielo. Entonces, pues en coctelería, pues me ayudaba. Y bueno, y yo dije, pues venga, pues ¿por qué no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo me mudo a vivir a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos empiezo a ver un poco más, porque ya hay más cultura japonesa. Y bueno, y empiezo a probar más cosas. Y luego ya sí que me voy a vivir a Dubái. Y en Dubái ya sí que hago mi primer viaje a Japón en 2013 y ya fue un cambio muy bestia. Y ahí sí que empiezan formaciones y en 2016 o 2017, no, creo que 2017, ya directamente me sacó la titulación de Kiki Sakeshi por el Sake Service Institute, que es la única institución japonesa que da esta titulación. Entonces es como ser sommelier de sake, que a día de hoy pues en España tampoco somos tantos. Cada vez somos más, pero aún somos pocos. Aún somos pocos. Vale, vale. Bueno, nos metemos si quieres en materia. Yo Sí. te voy a ir proyectando algo, tú me vas O, también guiando, yo, ¿vale? yo si quieres, mira, porque lo estaba pensando, digo, y como es media hora y quizá la presentación es un poco más larga, creo que vamos a ir hablando, bueno, vamos a Bueno, yo voy a ir ir, pasando, sí, tú vamos a vas ir disparando pasando, a tu nivel. sí, claro, porque una cosa que no hemos comentado es que, claro, y me saco Kiki Sakeshi, pero se me ocurre la genial idea de irme a Japón a vivir a una bodega para producir, porque sí que es verdad que Kiki Sakeshi quizás se enfoca mucho a lo que es la cata, pero lo que estaba mucho más interesado era en el proceso de producción, o sea, pero también me pasa últimamente con el vino, o sea, cada vez mi evolución está yendo más hacia los orígenes, me pasa con el vino, me pasa con los destilados, o sea, estoy cada vez más interesado en la destilación, más que Pero, en... ¿que te tienes en la cabeza sacado o qué? ¿Cómo, cómo? ¿Que tiene en tu cabeza sacar algún producto o qué? No, no, pero es algo pues como lo que te decía antes, como mi evolución de bartender, llegó un momento que ya consideré que toqué techo dentro de lo que me ofrecía el bartending como tal, ya necesitaba gestión. Pues me pasa un poco lo mismo, a nivel cata, pues quizás es como algo que tengo más a mano y más en el día a día, pero yo no estoy cada día a día en la bodega y al final me parece asombroso el cómo la tierra o cómo una poda o como un tanque de destilación puede cambiar sabores y al final pues sí que es verdad que me apasiona el trabajo que hay detrás de esto. Por ejemplo, mira, en esta imagen es la Kojimuro, que es la sala donde se consigue insertar el hongo koji, que es la magia del sake, porque al final este hongo es lo que convierte el almidón del arroz en azúcares para que se pueda fermentar. Porque al final, claro, esto es como todo. O sea, sí que conocemos destilados como el vodka o el soju o otros productos o el whisky que se hace de cereales, pero el sake no es un destilado, el sake es un fermentado, el sake es como la cerveza y como el vino. Entonces, claro, el arroz de por sí no tiene azúcares.
Entonces, este hongo, justo en esta foto, es donde realmente hace la función de convertir ese almidón en azúcar y se hace a través de un hongo. Si quieres pasamos y vemos un poco alguna cosita más. Y bueno, al final lo que te comentaba, que el sake no deja de ser un fermentado y se cataloga con varias palabras bastante raras. Pero bueno, yo siempre digo a la gente que se acuerde en una muy clave, que es Junmai. Junmai sería, en traducción en español, sería como puro de arroz. Entonces, siempre que veas la palabra Junmai, significa que este sake solo lleva 3 ingredientes, que es arroz, arroz koji, que es el que lleva el hongo, y agua. Y ya está. O sea, aquí tenemos 3 ingredientes. Es como 100% agave, ¿no? Esto, efectivamente. Mientras que si ves que no lleva Junmai, pero pone Daiginjo o Ginjo, es que lleva alcohol añadido también. ¿Por qué lleva alcohol añadido? Bueno, pues antiguamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene una falta de arroz y entonces, pues bueno, para conseguir sacar el producto, deciden añadir alcohol destilado. Claro, aquí hay algunas peleas. Por ejemplo, tenemos los futsushi, que sí que son sakes que siempre llevan alcohol añadido, y son sakes que llamaríamos del día a día. Son sakes relativamente más baratos, quizás no buscamos notas, son sakes muy industriales. Entonces, a mí no me aportan mucho, pero quizás para un día a día así con amigos hay algunos que están muy bien. Y luego tenemos los que llevan alcohol añadido, pero que están en la misma categoría que los Junmai, que tú ves un sake que puede ser Junmai Daiginjo y Daiginjo y dices, hostia, ¿cómo puede ser que haya uno que lleve alcohol y el otro no? Porque lo que lo marca es el pulido de arroz. O sea, estamos hablando de que el Daiginjo lo marca el ir puliendo el arroz. O sea, lo que hacemos es, el proceso del sake empieza en el grano de arroz que tenemos, imaginamos el integral. Y lo que vamos haciendo es que el grano de arroz tiene un shinpaku, que es un corazón de almidón dentro, que es lo que consigue ese hongo convertirlo en azúcar. ¿Qué pasa? Contra más pulas el arroz, más cerca de ese corazón de almidón vas a estar, por lo tanto, más puro va a ser el sabor de ese sake. Mientras que si nos quedamos en capas exteriores, lo que conseguimos son sabores pues más vegetales o sabores quizás más desagradables en la cata. Pero es curioso porque cuando yo hablo con conocidos que empiezan en el mundo del sake, todos empezamos con los arroces más pulidos, con ese sabor más azúcar. Pero luego, a medida que nos va gustando el sake, buscamos esas imperfecciones de esos granos de arroz menos pulidos. ¿Por qué? Porque son más complejos. Al final nos dan más complejidad. Entonces, está más valorado el arroz más pulido, ¿no? Efectivamente, y las botellas son mucho más caras. Entonces, yo siempre lo digo, tenemos la clasificación que va desde Junmai Daiginjo, Junmai Ginjo, Tokubechi Junmai y Junmai. Estos dos últimos es un pulido habitualmente de arroz de... Bueno, el Junmai no tiene por qué tener un mínimo de pulido, pero en general se mueve en un 70%, por lo tanto estamos descartando el 30% del grano de arroz. Mientras que los Junmai Ginjo es un mínimo del 60%, por lo tanto descartamos el 40%, eso es un mínimo. Tú te puedes encontrar Junmai Ginjos que estén pulidos al 55%, o sea que el mínimo es que tú hayas tenido que pulir al 60%. Y lo que vemos en la etiqueta, cuando vemos esos porcentajes, siempre nos tenemos que acordar que es lo que queda de arroz, no es lo que hemos desechado. O sea, siempre es lo que queda del grano. Y luego están los Junmai Daiginjo, los Daiginjo, que estos son los sakes más top. ¿Por qué? Porque se pule como mínimo el 50%. O sea, imagínate que para producir el sake de Junmai Daiginjo o Daiginjo, directamente tú has comprado 1 kilo de arroz del cual has tirado ya medio. O sea, ya te sale, directamente te dices, vale, medio kilo a la basura. Entonces, bueno, es un proceso bastante interesante. Entonces, bueno, aquí pues vemos un poco la tradición del arroz. El arroz al final en Japón es como el más, todo se acompaña con arroz en Japón, es como su plato, es como su pan para nosotros. Y bueno, es un producto que realmente se celebra, o sea, se utiliza para todo en Japón, desde celebraciones, funerales, es la bebida nacional, o sea, es muy, muy, muy habitual. Y nada, es un producto que se conforma muchísima, el agua es muy importante, o sea, es un producto que el 80% de lo que vamos a consumir o lo que vemos en la botella es agua. Y luego tenemos arroces. Los arroces es un poco como el tema de las uvas, como vemos en el mapa este de Japón, pues aquí vemos pues de dónde viene el Miyamanishiki o el Yamanishiki. O sea, son tipos de arroces y entonces serían como las uvas. La única diferencia es que es mucho más difícil tú saber, o sea, tú catar un sake y saber qué arroz es. No es como el vino. ¿Por qué?
porque, como digo, entran otros factores. Entra el koji, entra el agua, entran factores que hacen que un mismo productor con el mismo tipo de arroz puede hacerte dos saques completamente distintos. Entonces, es muy, vamos, creo que no es imposible, pero es casi imposible que tú huelas y digas, oh, esto es Yamane Nishiki. Quizás con algunos que son muy claros, sí, pero yo diría que es casi imposible. O sea, o ¿Cuántos has tipos tenido de que tratar arroz se muchísimo. pueden utilizar? O Pues sea, más o menos estamos hablando de que en Japón hay, creo que a día de hoy, catalogados unos 200 tipos de arroz para hacer sake. Shuisoku Tekimai, que es el nombre correcto. Realmente se utilizan 50-60 y además nadie no permite que hagas sake con arroz para comer. Por lo tanto, hay bodegas que no utilizan estos Shuisoku Tekimai, sino que utilizan arroz que se utilizaría para comer, para hacer saques, que también da otra perspectiva. Por lo tanto, no hay una legislación que marque realmente qué puedes hacer y qué no en el mundo del sake. Lo que te marca son los pulidos, es los ingredientes, eso sí que te marca en etiqueta lo que estás consumiendo, pero no hay una ley que prohíba hacer esto o hacer lo otro. O sea, en general son bastante open mind en ese sentido. Por ejemplo, tú puedes comprar un arroz del norte de Japón y tu bodega ser en el sur. O sea, incluso ni te obligan a hacer el sake con el arroz autóctono, para nada. Para ellos, al final los japoneses tienen en su mente una cosa que es, ellos quieren hacer el mejor producto. Y si el mejor arroz está en otra prefectura, yo compro el mejor arroz para hacer el sake que yo considero que es el mejor para mí. O sea, no están tan vinculados quizás a la tierra como el mundo del vino, donde sí que buscas esas DOs, sí que buscas pues esa exclusividad del territorio. No, aquí ellos lo que buscan es la brillantez del producto. Por lo tanto, si tienen que utilizar arroz del norte o un hongo que ha generado otra bodega, no hay ningún tipo de problema. una pregunta, Entonces, Oriol, sí. antes de continuar. ¿Existe denominación de origen como sake, como bebida sake en Japón o no? Sí, es una buena pregunta esta. Existen 4 DOs en Japón. Esas 4 DOs son muy pequeñas, pero esas 4 DOs no se plantean, sí que es verdad, como en el mundo del vino, pero no están, no sé cómo explicarlo, o sea, políticamente no es, ellos no lo entienden como algo que realmente sea un futuro. ¿Por qué? Porque el otro día hablaba con el presidente de una bodega y él lo decía. Dice, a mí yo no quiero, o sea, yo quiero hacer cosas de mi región, pero si el arroz de mi región no es el adecuado para este sake, no puedes imponerme a hacerlo. Entonces, hay 4 DOs que sí que son regiones muy históricas japonesas, muy ligadas al mundo del sake. Entonces, ellos han decidido que te puedes inscribir, por lo tanto, verás que en la botella hay un registro, pero es muy minoritario, ¿eh? Y luego la palabra sake, al final en japonés, significa alcohol, puro y duro. Tú vas a Japón y ahora dices sake, lógicamente ellos entenderán que es nihonshu, pero en verdad sake podría decirte, ¿y qué quieres? ¿Ginebra? ¿Whisky? Porque sake es alcohol. Mientras que nihonshu sí que es la palabra protegida. Tú podrías hacer sake en España o en Inglaterra, como se hace actualmente, y le puedes etiquetar como sake, pero no lo puedes etiquetar como nihonshu. Nihonshu solo puede hacerse en Japón y nihonshu al final significa nihon, que es Japón, y shu, que es también otra partícula que significa también alcohol. Entonces la traducción de nihonshu sería alcohol japonés. Por lo tanto, lo que está bloqueado, lo que está protegido es el concepto de nihonshu, no de sake en sí. Vale. No de sake. ¿Qué opinas sobre hace poco probé un sake carbónico? ¿Qué opinas sobre Bueno, a ver, hay de todo. Está el sake carbónico malo, el regular y el bueno. Pero no, cuando hablo del malo, es que al final hay 3 maneras de hacerlo. Hay la manera... carbónico natural igual, ¿no? Efectivamente, tienes la manera carbónica de una doble fermentación en botella, estilo método champenois o estilo método cava o prosecco. Luego tienes el método de fermentarlo, una doble fermentación en tanque, que eso es lo que hacen las cervezas. Las cervezas lo que hacen al final es meten en tanque y en la fermentación vas haciendo, hay gases, o sea, está el CO2. Entonces, ese gas normalmente en los tanques está abierto, pero en el caso de la cerveza se cierran y ahí hay una presión y ahí es donde la cerveza consigue ese gas. Y hay sakes que lo hacen ahí. Estos hay de todo. Yo he probado de estos, de los fermentación en tanque,
que son brillantes y otros que me parecen más reguleros. Pero aún así, quizás estos dos métodos son los más naturales y los más interesantes. Y luego tenemos el sake de refresco. O sea, son sakes de 5 grados, 4 grados, como una cervecita, donde lo que hacen es, hacen sake, le meten como a Coca-Cola gas y se ha acabado. Esos son los de peor calidad, sin lugar a dudas. Pero la gran ventaja que tienen es que son dulces, es un segmento para entrar a conocer la bebida Claro, claro, que esto es está como muy la bien. ginebra más aromática. Al final Claro. lo que te hace, tienes que empezar por algún lado, ¿no? Claro, entonces yo creo que para segmentar, para conocer el producto y tal, creo que está muy bien, o sea, creo que no es tan mal. Pero sí que es verdad que, me gusta y quizás empezáramos con ese, bueno, pues con esa burbuja en tanque, porque ya hay una elaboración, ya hay un trabajo, ya es algo más sofisticado y aún así es bajo en alcohol, pero ya no es fomentado a algo muy industrial. Entonces sí que es verdad que ya notamos cosas pues más serias. Pero me parece una buena opción, ¿eh? O sea, no, yo como iniciación de categoría me parece algo que está muy bien. Y para Vale. incluso para aplicar a coctelería también está bien. Y bueno, aquí ahora Venga, pues sí, nos quedan 10 minutitos. Me gustaría hacer un paso rápido sí. sobre lo que es la elaboración del sake. Bueno, la elaboración pues empezamos, vamos a hacerlo en plan rápido. Sí, Bueno, empezamos con lo que decíamos, con el arroz pulido. Ese arroz pulido tiene impurezas, entonces antes de fermentar o hacer nada, lo que haces es lavarlo para intentar eliminar lo máximo de tierra, de cáscara que haya quedado pues deshilachada, pegada. Entonces vemos que, bueno, aquí se ve en la imagen, pues en esta foto se lava y luego se hace un macerado. ¿El por qué el macerado? Porque lo que queremos es que el arroz absorba agua. Entonces, cuando el arroz absorbe agua, te da unas notas ya gustativas y te permite jugar con cierta cosa. Este proceso es muy, muy complicado, muy importante, porque la absorción de agua dentro del grano marcará un buen sake o un mal sake y marcará que hagas un buen sake, un buen arroz koji o no. Entonces, si quieres, pasamos, o sea, ya tenemos macerado, tenemos el lavado y luego, una vez lo hemos lavado y lo hemos macerado, lo cocemos al vapor, ¿vale? Se cuece al vapor principalmente para que ese agua no siga, el arroz no siga absorbiendo agua. Entonces, lo que intentamos es que quede crujiente por la parte de dentro, pero tierno por fuera. Entonces, es una textura para bastante, hacerme un bastante poco la interesante. idea, Oriol, ¿Mm? no quedaría como un arroz que nosotros hemos cocido, ¿no? Esto estaría mucho Bueno, más duro, ¿no? Un poco más duro, ¿no? quedaría más duro. O sea, lo que te digo, la idea es que quede tierno, pero también crujiente a la vez. Por eso es importante que se haga el vapor y no haya agua de por medio, porque cuando tú cueces con agua, el arroz al final la chupa. Por lo tanto, por eso queda así tan tierno. El vapor no, el vapor sí que lo calienta. Como hay un macerado, ese arroz ha absorbido agua, lo que haces es que ese agua que lleva dentro el grano de arroz se cueza. Entonces tienes la cantidad de cocción justa para no cocinarlo para comer. Vale. Sí, sí. Luego, la cocción, decíamos, la siguiente, y luego lo que hacemos, el siguiente es un vídeo que no sé si se verá, a ver si le puedes dar al play. No se ve, No, ¿no? Vale, pues esto es una máquina que lo que hace, claro, al final se queda como pegado. Entonces lo que hacemos es, ese arroz está muy caliente para meter en tanques o para hacer el koji. Entonces lo que hacemos es enfriamos y despalillamos también, o sea, lo separamos. Una vez lo tenemos ya despalillado y lo tenemos frío a la temperatura que nosotros deseamos, lo dividimos en tres partes. Lo dividimos una para lo que es el tanque de fermentación, otra para un pie de cuba que en el mundo del sake se llama moto o shubo, y el otro es para el koji. ¿Qué pasa? Llegará un momento que estos tres, el koji, tarda como 48 horas. Por lo tanto, X kilos de ese arroz van a hacer ese proceso que hablábamos antes de convertir ese almidón en azúcares para que luego las levaduras lo conviertan en alcohol. Entonces, eso pasa una vez que hacemos ese pie de cuba. En ese pie de cuba unimos ese arroz koji, agua y el arroz del principio que hemos cocido. Y ahí durante 48 horas buscamos que empiece, ahí añadimos, me he olvidado que añadimos las levaduras, y ahí ya empezamos a tener ese primer sake, o sea, ese es el iniciador de fermentación. Eso en el mundo del vino es habitual, como los pies de cuba, donde haces un vino muy potente para luego
expandir toda esa parte alcohólica a un tanque mucho más grande. Y luego sería repetir este ejemplo en un tanque grande, que es el de añadir koji, agua y arroz por porcentuales. Normalmente la fermentación del sake se hace en 4 días y entonces se hace por porcentajes. ¿Por qué? Porque al final, aunque estemos convirtiendo este arroz en alcohol, no tiene la potencia tan bestia, o sea, a nivel de litros te hablo. La potencia es muy curioso porque el proceso de fermentación del sake es el proceso fermentador que da más graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque es el proceso de fermentación múltiple paralela. ¿Qué pasa? A la vez que estamos en esta cuba que vemos, tenemos un hongo que está convirtiendo almidones en azúcar y una levadura que se está comiendo ese azúcar y la está transformando en alcohol. Este boom hace que el sake sea la bebida fermentada con más graduación alcohólica del mundo. ¿Qué pasa para reducir esto? En general, una vez terminamos las fermentaciones, eso se rebaja con agua. Entonces, tú en la botella final tienes agua rebajado, a no ser que sea un sake de etiqueta Genshu, que sí que tienes lo que ha dado la cuba. Entonces, son sakes que están alrededor de 19, 20 grados ¿Te limita de de alguna alcohol. manera la graduación alcohólica o puede estar? Sí, no, 21, no puedes etiquetar como Nihonshu por encima de los 21, creo que lo cambiaron ahora a 22 grados, pero entre 21 y 22 grados. No encontrarás nunca, porque no puedes etiquetarlo como Nihonshu. Vale. Entonces, más o menos así, de manera rápida, tenemos el sake. O sea, como veis, para mí es muy importante que la gente entienda el tratamiento del arroz. Al final es un arroz que pasa, pues eso, desde un pulido a una limpieza, a un macerado. Ese macerado cocemos, enfriamos. Una parte de ese arroz va hacia un hongo que convierte ese almidón en azúcares y la otra ya va al tanque de fermentación. Y ahí, en ese tanque, pues pasa un poco esa magia del sake. Vale, porque en este caso se denomina siempre hongo o levadura, es lo mismo, ¿no? No, la levadura no. El koji es un hongo y la levadura es otra cosa. O sea, al final el hongo koji es un asparagus, o sea, es un hongo que lo que hace es, como en la salsa de soja o en el mirin, lo que hace es alimentarse de almidones para hacer glucosa. No, en ningún momento te daría Hay alcohol. transformación, ¿no? Efectivamente, mientras que la levadura sí que te cambia, la levadura sí que se come esas glucosas para fermentar, para dar alcoholes. Entonces, al final, por eso son dos familias, son hongos los dos, pero de dos se familias. utilizan los dos, ¿no? Se utilizan los dos, sí, se utilizan los dos. O sea, por eso te digo que en ese tanque conviven los dos, convive a la vez ese koji que está convirtiendo almidón en azúcares, mientras que el otro que está convirtiendo esos azúcares en alcohol. Entonces todo pasa Ahí está simultáneamente. trabajando. Supongo que le pagarán y todo, ¿no? ¿Cómo? Que le pagarán a los dos agentes que están trabajando, ¿no? Más o menos. La verdad que el proceso es interesante. Luego se deja pues entre 20 y 21 días en fermentación. Vale, bueno, nos quedan 3 minutitos. Hablemos del consumo. ¿Cómo te gusta a ti consumirlo? ¿Caliente, que también es como una leyenda? Sí, hay de todo. Combinado. Yo siempre lo digo. Yo creo que el sake es más un enfoque hacia el vino y cerveza. O sea, en Japón, por ejemplo, es la competencia de la cerveza, no del vino. O sea, en Japón el precio de la cerveza y del sake son muy a la par, más que el vino. Entonces yo lo fomento más como bebida, más vino, cerveza. O sea, plantéatelo como esto. Yo al principio creo que es mucho más fácil tomarlo a temperatura fría, entre ni un vino blanco ni un vino tinto, entre medias. O sea, yo lo pondría entre medias. Creo que ahí hay sakes que son espectaculares. Pero el sake caliente tiene muchísimas cosas muy, muy interesantes. Sí que es verdad que al principio hay algunos que te darán notas alcohólicas en nariz y tal, pero luego permite que muchos aromas que el frío esconde salgan. Y ese sake caliente en invierno es una maravilla. O sea, pero sí que es verdad que hay sake para todo. O sea, sí que es verdad que hay sakes que están más pensados por el tipo de arroz, por el tipo de agua, por el tipo de producción hecho para tomar en caliente y otros que están pensados para tomar en frío. Pero yo siempre lo digo, es experimentar. O sea, es una bebida que permite experimentar muchísimo y que yo invito a que la gente experimente sobre todo. Genial. Bueno, Oriol, se nos va a cortar. Pues nada, ha sido sí. un auténtico placer. Igualmente. Y nos vemos pronto, que Cuando seguro que tienes algún quieras. saque para degustar. Sí, en el hotel tenemos, así que cuando queráis os esperamos por el hotel.
Bueno, te Así mando un que abrazo, nada, Oriol. Y nos igualmente, vemos pronto. Hugo. Gracias. Chicos. Hasta Chicos, luego. nos vemos en 7 días. Gracias. Hasta luego, Hugo.